Análisis situacional. Buenas noches, queridos amigos. Hoy en Venezuela está abierto un intenso debate sobre la salud financiera y económica del país. 8 de cada 10 venezolanos les preocupa hoy más los problemas económicos que los problemas políticos. Pero ¿está Venezuela realmente al borde de la quiebra? La situación es tan grave que Venezuela puede incumplir con sus compromisos internacionales. ¿Cuál es el futuro económico del país? ¿Qué deben esperar los venezolanos? Esta es la situación que analizaremos esta noche. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan y lo comentan? Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Para el análisis situacional de esta noche hemos invitado a Francisco Rodríguez, economista jefe para la región andina del Bank of America Merrill Lynch, una de las instituciones financieras más importantes del mundo. Ha sido profesor universitario en los Estados Unidos, es doctor en economía de la Universidad de Harvard y fue jefe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional entre el 2000 y 2004. Francisco Rodríguez tiene una extraordinaria reputación internacional por su visión clara, objetiva, científica acerca de la realidad económica. Es especialista en mercados latinoamericanos y maneja información privilegiada. Sin duda, uno de los economistas venezolanos que más sabe de la realidad económica de nuestro país. Buenas noches, Francisco. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar y discutir el análisis situacional de esta noche. Buenas noches, Oscar. Un placer estar aquí y un gusto recibir esta invitación y acompañarte a ti y a tus televidentes. Recientemente se está hablando mucho de default. ¿Nos podrías explicar qué significa esta palabra? Sí. Default es cuando un país entra en cesación de pagos, cuando un país no puede pagar su deuda externa y le dice a sus acreedores, a aquellos que le prestaron dinero, no estoy en condiciones de pagar y tienen que aceptar una renegociación o incluso simplemente voy a dejar de pagar esto. Esto es algo que solo ocurre en situaciones muy extremas. Los economistas hablamos en el análisis financiero de los problemas de capacidad de pago y los problemas de disposición de pago. La capacidad si un país puede pagar. Pensar que Venezuela no puede pagar, dado lo que nosotros conocemos sobre su capacidad, yo pienso, y ha sido nuestro análisis en Bank of America, es algo que no tiene sentido. Venezuela en el mes de octubre tiene que pagar 4.500 millones de dólares. Eso puede sonar como mucho dinero, pero Venezuela tiene ingresos por exportaciones, que son ingresos fundamentalmente, casi totalmente del Estado venezolano, por el orden de 85.000 millones de dólares. Venezuela tiene reservas internacionales de 20.000 millones de dólares, pero además tiene depósitos en otros fondos del Estado por aproximadamente 15.000 millones de dólares. Tiene una cuenta de PDVSA, solo de PDVSA, de 5.000 millones de dólares y tiene otra serie de activos financieros de inversiones en el exterior que valen aproximadamente 100.000 millones de dólares. Entonces, pensar que un país que tiene 100.000 millones de dólares, que está exportando 85.000 millones de dólares al año, no va a poder hacer un pago de 4.500 millones de dólares. Ese es el vencimiento de este año. Es el vencimiento de este año que se concentra en el mes de octubre. Pensar que ese país no tiene capacidad para hacerlo, yo creo que es un sinsentido. O sea que tú estás en desacuerdo, refutas los recientes análisis que algunos expertos han hecho sobre la salud financiera de Venezuela y han señalado específicamente que Venezuela quizás esté al borde de una cesación de pagos. Pero esa pregunta me la respondes ahora después de los comerciales. Enseguida regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Dejamos en el aire una reflexión. ¿Qué opina de aquellos analistas y calificadores de riesgo que han señalado recientemente que Venezuela está al borde de una cesación de pago, que Venezuela está al borde incluso de una profunda crisis económica? Bueno, totalmente en desacuerdo con la idea de que Venezuela puede estar al borde de una cesación de pagos,
por las razones que te expuse. Yo creo que esos análisis tienen un error conceptual, un error básico. Hay mala intención, hay un interés especulativo, hay desconocimiento, hay ignorancia sobre la realidad de Venezuela, se está manipulando la información. ¿Qué realmente motiva a estas calificadoras y estos analistas para señalar que Venezuela está al borde de una cesación de pagos cuando, por lo que nos has dicho, Venezuela está muy lejos de un colapso? Yo no sé cuáles son sus intenciones, yo no puedo adivinar las intenciones de la gente. Y a mí me gusta pensar lo mejor de la gente, así Claro. que yo te diría que yo creo que están equivocados simplemente. Y por eso es que en los trabajos que yo he escrito, incluso en una columna reciente que escribí en el Financial Times, expliqué cuál es el error conceptual básico que hay en ese análisis. Y el error es pensar que, dado que en Venezuela hay un importante fenómeno de escasez de ciertos bienes, que eso tiene que ver con la capacidad de pago. Es como la idea de decir, bueno, si de repente aquí no se consiguen medicinas, si aquí no se consiguen ciertos bienes, alimentos, entonces eso quiere decir que el país se quedó sin dólares. Además, las recetas tradicionales sobre evaluación financiera de los países incluso recomiendan reducir las importaciones, reducir los gastos para poder cumplir con los compromisos. Eso es algo muy importante y eso es algo que yo también creo que... La relación no tiene sentido. Yo creo que muchos de estos análisis han ignorado este hecho, que es que en Venezuela durante los últimos 2 años ha habido un proceso en el cual se han ajustado las cuentas externas y eso viene de una decisión que ha tomado el gobierno de limitar la entrega de dólares y de tratar de darle prioridad a ciertos sectores. Hay otro problema que es un problema fundamental de conducción de política económica. Yo creo que aquí se han cometido errores importantes en política económica y uno de los errores tal vez más importantes es el hecho de tratar de mantener un precio artificialmente bajo del dólar. Más adelante vamos a hablar un poco en profundidad de algunos desaciertos en la política económica, ¿no? Claro. Quisiera volver al tema de las calificadoras, pues recientemente leí un análisis de un economista venezolano con larga trayectoria en Estados Unidos que parecía más un discurso político, sí, impropio de un analista financiero. Bueno, incluso pedía la renuncia del presidente Maduro. Bueno, claro, yo creo que todos nosotros tenemos derecho a pedir la renuncia de quienes queramos. Ese es un derecho democrático y yo creo que es normal que los economistas, que los académicos participemos en el debate político. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, estamos aquí en la biblioteca de Arturo Uslar Pietri, ¿cuánto no participó Arturo Uslar Pietri en el debate político que fue incluso candidato presidencial? Entonces, yo no creo que hay un problema para mí, sinceramente, que un economista participe dentro del debate político, pero sí creo que cuando lo hacen, muy subjetivo, ¿no? Yo creo que cuando lo hacen, nosotros tenemos que analizar muy bien sus planteamientos y el argumento que yo he tenido con una persona con quien yo respeto mucho intelectual y personalmente, que es el economista Ricardo Hausmann, y también que respeto mucho profesional y personalmente al economista Miguel Ángel Santos. Sin embargo, yo creo que hay un error conceptual. Yo creo que ellos están equivocando un fenómeno que es la escasez, que es un fenómeno que proviene de precios artificialmente bajos. Por eso es que estaba haciendo la conexión aquí, es que tiene una conexión con el default. Ellos ven escasez que está generado por un precio de $1 artificialmente bajo, y ellos dicen, esa escasez quiere decir que el país no tiene dinero. Y yo lo que les he señalado y lo que he probado en los trabajos que yo he escrito sobre esto, es que el fenómeno de la escasez se genera siempre que tú tienes un precio demasiado bajo del dólar. Porque simplemente cuando tú comienzas a regalar dólares, la gente va a querer muchos dólares y los dólares no te van a alcanzar. Ahí está la clave. Esa es exactamente la clave. En tu diagnóstico sobre la situación económica y financiera del país, ahí está la clave, que el Estado está colocando en el mercado un dólar demasiado barato. Exactamente. Yo digo que Venezuela es como un país que le dijo a su Banco Central que pusiese un cartel en su puerta donde dice, aquí se regalan billetes de $10 por $1. Y si cualquier banco central en el mundo hace eso, no le van a alcanzar los dólares. No le van a alcanzar los dólares, pero no es porque no haya suficientes dólares, claro, sino porque está regalando los dólares. Entonces va a haber escasez de dólares y va a haber escasez de todo, porque además, si la gente quiere agarrar esos dólares para revenderlos en el mercado negro, donde pueden vender $1 que compraron por 6 y revenderlo por 90 o más, entonces esos dólares no van a ir a la compra de medicinas, a la importación de medicinas, la importación de alimentos, a lo que verdaderamente quiere la gente y quiere el gobierno que se destinen esos dólares. Ese es el error que tenemos que corregir en la política económica y es un error
pero no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad del país de pagar su deuda. En definitiva, el país, Venezuela, tiene suficientes recursos para honrar sus compromisos internacionales, más que suficientes. Más que suficientes. Y es que además, aunque no tuviese todo eso de lo que te he hablado, el flujo de exportaciones petroleras y los ingresos, cada uno de ellos... Son estables. Que son estables y estamos hablando de que tanto los ingresos como su riqueza, su stock de activos, cada uno de ellos es aproximadamente 20 veces los vencimientos que se están haciendo en este momento. Y aunque no tuviese... lo que Venezuela tiene en el exterior, en activos, representa más de 20 veces... Más de 20 veces el vencimiento, el monto que se está venciendo, okay, que se está venciendo ahora. Entonces, o sea, pónganlo ustedes, piensen ustedes en términos de su presupuesto personal. Si ustedes tienen ahorros que son 20 veces lo que ustedes tienen que pagar en alquiler este mes, entonces ustedes van a no pagar el alquiler y a dejar que lo saquen del apartamento. Es absurdo. Es absurdo, no lo haría nadie, eso no tiene sentido. Entonces, si el nudo de la situación económica actual del país tiene que ver con la existencia de un dólar muy barato, ¿qué recomienda? ¿Una devaluación? Una sinceración del tipo de cambio. ¿En qué consiste esa sinceración? Claro, porque la realidad es que aquí no hay que devaluar. Los venezolanos ya están pagando un precio muy caro por el dólar. Claro, los venezolanos pagan un precio muy barato por unos dólares que consiguen a 6.30, que son muy escasos, y que muchas veces la gente que lo consigue no son la mayoría de los venezolanos, ni esos beneficios le llegan a la mayoría de los venezolanos. Seguramente no los usan para producir bienes o importar. Una gran parte del problema. Y hay algunos otros progresivamente menos baratos, hasta que llegamos al de 90, 95, que es donde está el mercado paralelo. Cuando uno promedia todos esos, te sale un promedio más o menos de alrededor de 30. Eso es lo que los venezolanos están pagando por un dólar. Entonces, si nosotros decimos, mañana, vamos a unificar el tipo de cambio en 30, eso no se puede llamar una devaluación, eso es una sinceración del tipo de cambio. Normalmente la devaluación para los venezolanos está asociada a un impacto inflacionario muy elevado. Sí. Quizás el gobierno siente temor de la reacción de los ciudadanos venezolanos ante el anuncio de una devaluación que, aunque exista de verdad, tiene un impacto simbólico muy fuerte en la población. ¿Qué sugieres tú? ¿Qué sugieres tú? ¿Tiene realmente en este caso la devaluación un impacto negativo sobre la economía personal, sobre la economía familiar de los venezolanos? Tendría un impacto, la sinceración cambiaria tendría un impacto muchísimo menor que el de las devaluaciones del pasado, porque en Venezuela ya se dio un ajuste de las importaciones. Cuando el presidente Maduro hace más de un año decide que va a eliminar aquel sistema que se llamaba el SITME, en el cual se entregaban bonos de la deuda pública para que la gente importase. Cuando el presidente Maduro impone todas las restricciones sobre la entrega de divisas para lograr una mayor economía en ellas, efectivamente está haciendo lo que las naciones tienen que hacer en ciertos momentos. Cuando las naciones están gastando un poco más de la cuenta, entonces tienen que comenzar a gastar menos, de la misma forma en que lo hacen los hogares. Eso ya se hizo en Venezuela y ese, en cierto sentido, es la razón por la cual el tipo de cambio promedio que están pagando los venezolanos está en 30. Dado que eso ya pasó, dado que los precios de muchos productos ya subieron, dado que incluso con los precios fuertemente regulados, como la harina pan, muchas veces la gente lo tiene que comprar en los boneros a 50, entonces ya una gran parte de ese efecto que la gente asocia con la devaluación se dio. Pero ¿qué es lo que no está pasando? Es que ese dinero no está entrando a las arcas del Estado, que es donde el Estado lo podría utilizar para subsidiar programas de apoyo a los sectores más pobres, más desfavorecidos, para ayudar a subsidiar el consumo de harina pan, las medicinas, los programas de alimentación. ¿Tú estás de acuerdo con estos subsidios directos en bolívares al consumidor, a los sectores más desfavorecidos? No, por supuesto, eso tiene que te ser digo una parte... porque siempre se acusa a los economistas de no tener corazón. Bueno, no me hago responsable del corazón que no tienen otros, pero... Tú tienes corazón. Eso espero, sí. Ay, mira, yo lo que creo es que, digamos, es algo muy sencillo. Nosotros, en este momento, ya el aumento en el precio del dólar se dio. Ya el aumento en los precios de muchos productos se dieron. Aquí lo que falta es que el Estado comience a cobrar un precio realista por esos dólares
para poder gastar en las cosas que tiene que gastar un Estado, los programas sociales compensatorios que pueden permitir contrarrestar el efecto que tiene esta alza de precios sobre los sectores más populares. Yo creo que esa es la médula del asunto económico y justamente por el hecho de que ya aquí hubo una reducción de importaciones y de que lo que hay que hacer no es devaluar, sino sincerar el tipo de cambio, este problema desde el punto de vista económico no es un problema difícil de corregir, es un problema mucho más fácil de corregir que lo que piensa gran parte del estamento político y yo creo que necesitamos un mejor diálogo entre los economistas y los decisores de políticas justamente para transmitir esta realidad, que aquí hay soluciones económicas concretas a estos problemas que pueden mejorar el bienestar de los venezolanos. Okay. Entonces, en conclusión, Venezuela está muy lejos de un colapso. Las medidas que hay que tomar no tendrían un impacto negativo sobre la población. Vamos a seguir conversando sobre este análisis situacional una vez que regresemos de los comerciales. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Ok, Francisco. La percepción internacional es confusa y es equivocada. ¿Qué debe hacer Venezuela, su liderazgo, para reducir esta percepción de riesgo de país que está establecida en los mercados internacionales? Bueno, yo creo que tiene que haber mucha mejor comunicación con los mercados internacionales. Es impresionante a veces los problemas de percepción que existen, como tú señalas, la percepción de que el país puede estar al borde de la quiebra, que no se compagina con la realidad. Pero muchas veces eso está causado por los mismos errores de comunicación que vienen de las autoridades. Por ponerte un ejemplo, la estadística fundamental para analizar la capacidad de pago de un país se llama la cuenta corriente, porque la cuenta corriente es la estadística que captura las exportaciones y las importaciones de un país. Resulta que Venezuela no publica... Lo que tienes y lo que tienes que pagar. Exactamente. Venezuela no publica estadísticas de cuenta corriente desde el tercer trimestre del 2013, cuando el cronograma usual dictaría que ya se debería haber publicado las estadísticas del segundo trimestre de este año. Entonces, ese retraso fuerte que existe, cualquiera que sea la razón que la cause, genera muchas dudas de parte de los mercados internacionales. Y son vacíos que llenan otros. Claro, exacto. Y acuérdate que los mercados internacionales son gente que está prestando dinero y como cualquier acreedor, como cualquier banquero es naturalmente desconfiado y se pregunta, oye, si no están publicando esto, si no nos lo están mostrando, ¿qué será lo que está pasando? Entonces, genera dudas. Sí, fíjate, hubo un periodo de 9 años durante el cual el ministro de Finanzas de Venezuela no fue a la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa fue una práctica que cambió el ministro Rodolfo Marco Torres, que ha comenzado a ir y que ha establecido mucha mejor comunicación con los mercados. Pero el hecho de que el ministro no vaya al lugar donde se da el diálogo con los sectores inversionistas es algo que también te genera mucha desconfianza. Entonces, si básicamente tienes a alguien que no habla con los mercados van a pensar lo peor y eso contribuye muchísimo a la percepción de riesgo del país. Pero dados esos niveles de confianza, dados tal vez una visión en la cual se veía a los mercados internacionales como parte del adversario, sí, lo cual en realidad no tiene sentido. Los mercados internacionales le están prestando dinero a Venezuela, están financiando las acciones del gobierno venezolano, las iniciativas del gobierno venezolano. Con altas tasas de interés. Con las tasas de interés que cobra el mercado. O sea, el mercado determina esas tasas de interés. Tampoco están castigando al país. Mira, lo que pasa es que utilizar la palabra castigo para un fenómeno que es un fenómeno que se determina en el mercado, donde hay mucha gente comprando y vendiendo algo. O sea, eso es como decir que el bonero que me vende la harina pan a mí a un precio que a mí no me gusta me está castigando. No, o sea, lo está vendiendo por el precio que él siente que él puede cobrar. Y de la misma forma, acuérdate que los acreedores, los prestamistas en general son gente desconfiada por su naturaleza. Claro. Ese es su trabajo. El dinero es desconfiado. Claro. Entonces si tú ves, y ahí es donde vamos al tema de los problemas de transparencia, si tú ves que un país como es el caso de Venezuela no publica estadísticas de cuenta corriente, entonces tú desconfías un poco más y piensas, oye, ¿por qué es que no me están revelando esta información? Pero eso en el fondo es bueno, esta es una buena noticia, porque eso quiere decir
que muchos de los problemas económicos venezolanos, de la misma forma que el problema cambiario, el problema de escasez, se puede solucionar con una sinceración cambiaria sin que eso repercuta sobre los índices de inflación. También el problema de riesgo país se puede solucionar con una mejor comunicación con los mercados internacionales. Y eso es algo que es muy fácil hacer y que puede traerle muchos beneficios a la nación. ¿Qué les recomendarías a nuestros inversores, a nuestros empresarios, al sector privado venezolano? Yo creo que el sector privado venezolano tiene que transformarse. Y yo creo que tiene que transformarse dentro de un proceso en el cual se genere una comunicación con las autoridades sobre las iniciativas que son necesarias para hacer el sector privado más productivo. Uno de los problemas que nosotros tenemos recurrentemente a lo largo de la historia venezolana es que el sector privado venezolano que se ha creado ha respondido a una serie de incentivos, muchas veces generados por las mismas políticas públicas del Estado. Y el incentivo del dólar barato es un incentivo muy, muy distorsionante, porque si el Estado te va a dar dólares baratos para importar un montón de cosas, entonces tú vas a querer conseguir solo esos dólares y vas a orientar tu actividad económica en torno a conseguir esos dólares. Y muchas veces hay cosas que tú podrías estar produciendo aquí, pero que dices, ¿para qué las voy a producir si puedo conseguir un dólar barato? Y además, peor aún cuando ocurre lo que ha terminado ocurriendo en los últimos tiempos, que es que incluso dices, ¿para qué voy a producir ni nada? O sea, simplemente consigo el dólar barato y lo revendo en el mercado negro, que sabemos que es un problema muy serio que existe ahora. Entonces yo creo que aquí hay una parte que tiene que venir del gobierno. El gobierno tiene que decir, yo voy a dejar que la economía funcione. Y una de las formas de dejar que la economía funcione es poniéndole a los precios a bienes y activos esenciales tales como el dólar, los precios que deben tener. No se puede seguir regalando y vendiendo billetes de $10 por $1. Ahora, si el Estado hace esa función y deja que los precios cumplan su función, entonces ahí le toca la responsabilidad al sector privado de, con esos precios correctos, producir lo que están en capacidad de producir, dada la enorme riqueza que tiene el país y dados los enormes recursos que vienen de nuestras exportaciones petroleras, de las cuales más de la mitad se canaliza hacia el sector privado a través de los distintos mecanismos que tiene el Estado. En 1998 ya el comandante Chávez había advertido que la alta inflación que sufría Venezuela tenía que ver con la inexistencia de un modelo económico productivo. ¿Tú crees, coincides con esta explicación? Tú sabes que no. Tú sabes que no. No, yo creo que esa es una visión que es una visión incorrecta, es una visión que no tenía solo el presidente Chávez, esa visión la tienen muchos representantes del mundo político, del lado del gobierno, del lado de la oposición. Mira, en realidad la inflación es básicamente un fenómeno monetario. O sea, la inflación tiene que ver con que hay muchos bolívares. Y aquí solo hay una entidad que produce los bolívares, que es el Banco Central de Venezuela. Pero lo que está pasando tiene una conexión profunda con el fenómeno que estábamos discutiendo de los dólares baratos. Porque el gobierno venezolano no tiene suficientes ingresos porque está vendiendo los dólares baratos. Recordémonos que este es un país donde el gobierno es un gran exportador. Entonces sus ingresos vienen de los dólares. Si regala esos dólares, no tiene con qué pagar el gasto público. Si no tiene con qué pagar el gasto público, entonces comienza a imprimir dinero. Cuando prende la maquinita de hacer dinero, pone a circular una cantidad de bolívares que comienzan a presionar sobre los precios que enfrentamos cada uno. Y fíjate que cuando entendemos que eso es lo que está pasando, nos damos cuenta de la gran y enorme distorsión que hay aquí. Porque se le está entregando dólares baratos a una gente, eso no se está convirtiendo en bienes más baratos para los consumidores. En producción. Pero eso está ocurriendo, ese subsidio al dólar, ese dólar barato, se está financiando con impresión de dinero que genera inflación, que deteriora los ahorros y los salarios de los venezolanos. Esa es la gran contradicción, que se esté financiando un subsidio cambiario, quitándole dinero de los bolsillos a los venezolanos que ganan en bolívares. Y eso es lo que podría corregirse con una sinceración cambiaria. Ya para terminar, ¿cómo ves, sinceramente, cómo ves el futuro económico de Venezuela? Yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista porque yo creo que este país tiene los fundamentos para crecer. Este país tiene una enorme riqueza petrolera y eso es algo que nos ha dado la naturaleza y que tenemos que aprovechar. Tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo. Y yo creo que nosotros tenemos una economía que fundamentalmente es productiva. Yo creo que esta es una economía que se ha distorsionado mucho porque hay todos estos temas que estábamos hablando, que de repente el dólar barato hace que la gente tome las decisiones que no tomarían bajo condiciones normales. Pero yo creo que el venezolano fundamentalmente
es productivo, es trabajador. Nosotros lo vemos, yo lo veo en Estados Unidos, donde yo vivo, donde yo he hecho una gran parte de mi carrera profesional. Yo veo cómo los venezolanos triunfan en Estados Unidos, en Inglaterra. Podemos hablar de figuras desde Gustavo Dudamel a nuestros beisbolistas, nuestros intelectuales, nuestros emprendedores pintores. también. Sí, hay un gran éxito, una gran capacidad de triunfo. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es generar incentivos para que toda esta capacidad de producción, de innovación, de generación de progreso, la comencemos a utilizar nuevamente para el bienestar del país. Muchas gracias. Muchísimas Francisco. gracias a ti, Oscar. Yo también, y muchos venezolanos también somos optimistas. Gracias. Ahora las conclusiones de este análisis situacional. Definitivamente queda demostrado que Venezuela tiene ingresos suficientes y estables para cumplir con sus compromisos de pago internacionales. El problema de Venezuela no es la falta de dólares, sino cómo los estamos administrando. Es urgente que Venezuela cuente con una vocería económica confiable, oportuna y contundente para enfrentar la campaña de descrédito internacional y generar confianza. Hoy nuestro principal enemigo es la inflación. Llegó la etapa de la producción y la productividad, pero también la etapa de la sinceración cambiaria. De esta manera llegamos al final de nuestro análisis situacional de esta semana. Le agradecemos a Francisco Rodríguez por sus valiosos aportes para entender la realidad económica y financiera de nuestro país. Soy Oscar Chemmel, y si usted quiere saber qué pasa, qué pasará y qué hacer, los espero la próxima semana en un nuevo análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.